Listo, pues ya estamos en vivo, tío. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? A ver, bueno, lo primero Sí, agradecerte que estés aquí con nosotros y que te hayas prestado a hablar un poquito sobre tu experiencia y demás. Yo voy a dejar que tú te presentes, ¿vale? Y así funcionamos como siempre. El que tenga una pregunta, que se grite el micro y te haga una pregunta y muy bien. vamos, ¿de acuerdo? ¿No? Que, Pues bueno, que te paso la palabra. vale, bueno, pues yo encantado obviamente de estar aquí con vosotros y gracias sobre todo a ti también. Primero por hacer el grupo, por empezar un poco todo este proyecto que al final es bonito y es agradable estar todos en un grupo, hay muy buen ambiente y oye, se agradecen estas iniciativas también. Y por las charlas, porque al final los ponentes son buenos, hay calidad y todos aprendemos un montón. Y nada, sobre mí un poco, bueno, pues, por hablar más de la temática, yo tampoco voy a hablar de mí, yo soy de Vigo, actualmente estoy en Kenia trabajando y nada, llevo ahora mismo categoría sub-19 en un club allí que ha conveniado con el Barça para hacer temas de scouting y promoción de jugadores. Y ahora mismo en casa por el tema del virus también, pero bueno, allá pues recién llegado prácticamente y esperando a ver si podemos volver pronto. Eh, entonces, nada, yo había preparado la presentación hoy para charlar un poquito sobre los sistemas de juego, Valdo. Entonces, si quieres, si puedo compartir pantalla, no sé si puedo. Sí, sí, puedes compartir pantalla, tira para adelante, sin problema. Todo esto después os lo pasaré por el grupo, ¿vale? Os lo paso en versión PDF para que os lo tengáis y os quede para vosotros. Eh, dos apuntes antes de empezar. Esto de los sistemas de juego, el otro día en la charla de Aide, no sé quién dijo también que no, de Aide no, fue en la anterior si no me equivoco, no me acuerdo, dijo que no creía mucho en los sistemas. Y, y bueno, pues hoy vamos a darle un repunte a ver si se puede generar un debate bonito. Va a haber, esto es una recogida de datos que llevo hecho pues, en varios años desde que acabé el nivel 3 con la idea de un futuro pues que pueda salir un libro de aquí. Entonces, hoy lo que hice fue simplemente los apuntes en bruto, cogerlos, ordenarlos, darles cierta forma y exponerlos y a ver qué os parecen. Va a haber algunos seguramente que se contradigan un poco, que puedan ser complementarios y, y a ver qué sale de aquí. Al final, si se puede generar un debate bonito y nos queda algo chulo. Además de eso, los apuntes van a estar de lo más global, de lo que todos conocemos por la globalidad de sistemas de juego, hasta lo más concreto, que sería en este caso pues llevarlo al campo, hacer algo práctico de cómo entrenar o cómo llevar a eso, al terreno en los sistemas de juego. Voy a pequeñecer esto un segundo. Vale, pues eso, un pequeño índice que nada, pues vamos a hablar primero de conceptos que se pueden superponer, pero que son diferentes. Vamos a darle un contexto histórico de dónde vienen los sistemas de juego, por qué surgen, qué pasa con ellos. Luego los analizamos, los sistemas, la estructura, los clasificamos y demás, cómo lo llevamos a la práctica y unas conclusiones, ¿vale? Y después al final pues os puse también los libros donde salen estos datos por si queréis consultarlos o si os interesa tenerlos. Entonces, bueno, pues empezar por 4 ideas que hay que, hay que diferenciarlas. Muchas de ellas se superponen, muchas de ellas a veces podemos confundirlas indiferentemente y ciertamente no pasa nada, siempre y cuando lo expresemos correctamente a nuestros jugadores. Pero bueno, para dar la temática de hoy, mejor un poquito diferenciarlas. La primera que sería pues la más pequeña sería la de formación, que es un posicionamiento inicial, es lo que conocemos como el número de teléfono, ¿no? El 1442, que todos sabemos que esto normalmente después desaparece en cuanto el árbitro pita.
Luego está el sistema de juego, que es lo que pasa, es lo que nosotros tenemos que hacer para dar un orden a ese 1-4-4-2 y darle las funciones a los jugadores. El modelo de juego, que es cómo vamos a jugar, en base, obviamente, desde mi punto de vista, por los jugadores que tenemos. Y luego la idea de juego, que es independiente de las otras, que es cómo yo querría jugar, cuál es mi fútbol ideal, que muchas veces no coincide ni con el modelo de juego, ni con el sistema, ni obviamente con la formación, porque nosotros llegamos a un equipo en el que los jugadores no se adaptan a nuestra idea y tenemos que ser nosotros los que nos adaptemos a los jugadores. Entonces nuestra idea puede ser diferente al modelo y al sistema. Yéndonos un poquito a una definición que a mí me gusta mucho de Ángel Vales, de sistema de juego, es lo que nos da organización y funcionamiento, determina actitudes y además pues da disciplina a las posiciones, y todo esto lo hace a nivel individual, es decir, a un jugador en su posición, a nivel grupal, que es lo que normalmente hacemos pues por líneas, y colectiva, es decir, a todo el grupo. Hay una serie de características que son comunes a todos, que son pues, la racionalidad, solidaridad, funcionalidad general, funcionalidad especial, que sea rentable y que sea flexible. Es decir, todo esto dentro de que como entrenadores pues tengamos que darle orden y tengamos que hacerlo estructurado, que también le dé al jugador cierto margen de libertad para hacer lo que él quiera. A nivel general, lo vamos a ver, bueno, mejor en la segunda diapositiva. El fútbol evoluciona y creo que aquí con quedarnos con 3 ideas nos lo podemos saltar. La idea es que el fútbol empezó siendo algo muy primitivo, donde había un portero y había 10 jugadores que estaban rodeando la portería rival. Era un fútbol muy agresivo, un fútbol donde el portero sacaba en largo y era pues la selva, a ver quién podía coger el balón y patear. Era muy, muy salvaje a nivel de faltas, bueno, era muy parecido al rugby o incluso peor a veces, hasta que se instaura la norma del fuera de juego. En esta norma es donde empiezan primero a retrasarse jugadores por el fuera de juego, pasa a haber sistemas basados en un 1-1-9, ayudando un poquito al portero y a cortar el fuera de juego, y después los sistemas evolucionan para contraponer sistemas que dominan ese momento a nivel histórico. Los primeros, que sí que es una curiosidad que a lo mejor, pues bueno, por tenerla ahí, el primer país que hace juego asociado es Escocia, y lo hace por el simple hecho de que los ingleses eran mucho más fuertes, mucho más rápidos y jugaban más. Entonces, bueno, hacen sistemas donde intentan tocar un poco más el balón, y hablamos del año 1900, es decir, hace muchos, muchos años. Después, bueno, pues sistemas ya más modernos, que sobre todo se hicieron en campos de prueba, que fueron los mundiales. Y lo dicho, siempre fueron sistemas que evolucionaron para contraponer sistemas de moda anteriores. Aquí hay un poquito, bueno, un resumen de cómo eran los sistemas y sus formaciones desde lo más antiguo hasta lo que podemos considerarlos del día de hoy. Y bueno, pues empezando ya un poquito con tema de análisis de los sistemas en juego, empezamos con la estructura interna, que, bueno, es una organización general que nos da 3 componentes, uno conceptual, uno formal y uno funcional. Yo creo que probablemente la parte de análisis sea, pues, para nosotros la que más nos va a interesar. Y lo dicho, si alguno tiene alguna pregunta o quiere decir algo desde ya, pues hablar, ¿vale? Y así hacemos esto más ameno y más debate. El componente conceptual es el que valora las relaciones de nuestro equipo con el rival. Esto va a darnos un planteamiento táctico general ofensivo, uno defensivo y uno de maniobra. El ofensivo son equipos que quieren llevar la iniciativa, eso conlleva mucho riesgo, amenazan constantemente a la portería rival e intentan controlar el balón, es decir, la posesión, de forma cuantitativa y cualitativa. Luego, por su contra, está el defensivo, que es el que no quiere la iniciativa, cede el balón, principalmente al equipo rival, reduce el riesgo
y intenta controlar, aunque ahí no lo pone normalmente, ya que no tienen el balón, intentan controlar el espacio. Luego están los planteamientos tácticos generales de maniobra, que el riesgo es moderado, es una mezcla entre los dos. A veces pueden dominar, otras veces ceden la iniciativa. Y el ritmo y la posesión se van a adaptar siempre a las necesidades y al contexto del momento y del partido. Esta es una tabla que a mí personalmente me gusta mucho, aunque bueno, yo creo que todos la podemos sacar con facilidad. Al final es cuando se enfrentan dos equipos y su planteamiento táctico. Si dos equipos son de planteamiento táctico general ofensivo, pues el ritmo va a ser elevado, va a haber dominancia de ambos lados y va a haber mucha finalización. Si uno es defensivo, si los dos son defensivos, pues es un partido donde habrá muchas faltas, el juego va a estar bloqueado, va a haber muy poca finalización. Si los dos son de maniobra, el juego seguirá estando bloqueado, habrá alternancia en el dominio, pues un rato ceder a uno, otro rato ceder a otro. Y bueno, el número de disparos también será moderado. Cuando es una disonancia total, es decir, uno quiere dominar y el otro no quiere para nada dominar, muy claro el desequilibrio, la orientación siempre es unidireccional y mucha frecuencia de tiro, no solo porque el ofensivo busca y está en zonas cercanas a portería, sino porque a los contraataques y a los ataques rápidos del planteamiento defensivo normalmente se suele llegar en igualdad numérica o en inferioridad, pero no de mucho número. Suelen ser pues, a lo mejor situaciones de 3 contra 4 o de 3 contra 3 y eso pues también genera peligro. Luego están las de planteamiento general ofensivo contra las de maniobra, donde puede haber alternancia, aunque normalmente el peso lo va a llevar el ofensivo. Y las de maniobra contra el defensivo, donde lo mismo, el de maniobra llevará un poquito más la iniciativa, pero habrá mucha interrupción del juego. Después tenemos el segundo componente, que es el formal, es el que relaciona el equipo propio, nuestro equipo, con el espacio de juego. Y esto es para dar orden y repartir el espacio. Se realizan dos ejes a nivel transversal, que nos da amplitud ofensiva y también defensiva, a nivel longitudinal, que da profundidad ofensiva y defensiva, y luego está el centro de juego y los espacios vitales, centro de juego, todo lo que rodea al balón y está cercano a él y de interacción directa, y los espacios vitales, zonas peligrosas a ocupar y a defender. Entonces encontramos el asentamiento, la distribución espacial y la dinámica posicional. Dentro del asentamiento es dónde van a estar nuestros jugadores a nivel ofensivo y defensivo y con qué volumen, cuántos ponemos. También tenemos el repliegue y el despliegue, dos conceptos que creo que muchos, o por lo menos yo hasta hace poco entendía mal. Luego la distribución espacial, dónde se inician los jugadores, es lo que conocemos como formación. Cuál va a ser su rango de acción, dar equilibrio a los jugadores, y hay dos tendencias desde la formación, una más conservadora y otra menos conservadora, también a debate. Y luego una dinámica posicional, cómo se relacionan los jugadores y cómo varían, y si es fija, si es derivada. La mayoría hoy en día en el fútbol actual es dinámica derivada. Repliegue y despliegue. Yo siempre entendí el despliegue como algo ofensivo y el repliegue como algo defensivo. Y me di cuenta que no, que hay repliegue también a nivel ofensivo y hay repliegue y despliegue también a nivel defensivo. Esta sería un poco la estructura de dónde estarían localizados nuestros jugadores cuando hablamos a nivel ofensivo de despliegue y de repliegue. Y a nivel defensivo, dónde estarían nuestros jugadores hablando de despliegue y hablando de repliegue. ¿Aquí alguien discrepa? Abel. Sí. Buenas. Buenas. En estos dibujos, ¿cuál sería la portería de tu equipo? La de la izquierda. Vale, o sea, ahora mismo, vale. Sí, o sea, bueno, hay una flecha abajo, lo que pasa es que no sé si se ve muy bien, que da la orientación hacia mano derecha, que es la orientación del ataque, pero bueno, sí, la verdad que no se ve muy bien. Justo No, yo es pegada que a la también de lo tengo abajo. con el móvil, se ve más chiquitito, tío. Vale, vale. Y bueno, lo mismo eso a nivel defensivo, sería una zona de despliegue y una zona de repliegue a nivel de colocación.
Hablando de distribución espacial, pues hay dos tendencias, una conservadora y una que es menos conservadora. Obviamente la conservadora, pues los asentamientos estarán en zonas de repliegue o en posición de repliegue, con una proyección destructiva del juego y los jugadores acumulados mayoritariamente por detrás del balón. La no conservadora, pues lo opuesto. Sería la dinámica posicional, que es lo que decía, hoy en día ya los equipos prácticamente el 95% son de dinámica derivada, es decir, lo que es la formación inicial varía prácticamente siempre. Y con el componente funcional, por último, que es la relación de nuestro equipo con el balón y con el tiempo. Aquí es donde entra un poco y pisamos lo que sería el modelo de juego, que es establecer principios que rijan el ataque y la defensa, también el ritmo de juego y lo que queremos de los jugadores a nivel individual, grupal y colectivo, y crear condiciones favorables para aprovechar este espacio y este tiempo y así conseguir nuestros objetivos defensivos y ofensivos. También la distribución de tareas tácticas, que es algo de lo que hablaba, por ejemplo, Juan Malillo el otro día, que hay que darle siempre libertad para pensar al jugador y crear en ellos una cultura táctica para que así el entrenador tenga que hablar lo menos posible y simplemente corregir pinceladas. Después también dar a los jugadores, pedirles lo que saben hacer, algo que los entrenadores de fútbol base hacemos muchas veces, es decir, es ver en los jugadores cosas que no son capaces de hacer y nosotros nos frustramos y a ellos los quemamos y es importante. Y después, pues algo que es también bastante importante, la cohesión de equipo. Yo un poquito también ya... Abel, discúlpame, antes de que avances, Dime. ¿puedo Sí. una pregunta volver un poquito para atrás? Sí. Me quedó dando vuelta en la cabeza lo del repliegue y despliegue. Generalmente son dos términos que se los vincula más a las transiciones, ¿no? A la transición defensa-ataque, ataque-defensa. Pero veo que vos le das un concepto un poco más elaborado al tema, más allá de poder relacionarlo con las transiciones. Y no sé si lo podés... ¿Por qué decís, por ejemplo, un repliegue que puede ser ofensivo? ¿En qué caso, por ejemplo? Simplemente por cómo están colocados nuestros jugadores. Y eso va a depender un poco también quizá de la formación o de lo que se le dé a nivel de táctico, a nivel de instrucciones al jugador. Aquí en la imagen, por ejemplo, ya sale que el repliegue sería cuando hacemos el embudo hacia adentro. Es decir, nosotros a lo mejor abandonamos más las zonas de banda y nos enfocamos más hacia adentro. Despliegue sería lo contrario, cuando intentamos abrir más el campo e ir hacia afuera, pero en la misma posición. Todo esto sería con nosotros teniendo el balón. ¿Sí? No serían transiciones, sería cómo están colocados nuestros jugadores, cuál es su tendencia. Está bien, o sea, si vos estás en un asentamiento ofensivo, como lo nombraste, porque a veces, ¿a qué apunto con la pregunta? Para saber si a veces hablamos de lo mismo, nada más que le ponemos distintos nombres y nos sirve para poder enriquecer el idioma con que hablamos, ¿no? Cuando vos hablas de un despliegue en un asentamiento ofensivo, estamos hablando de lo mismo cuando decís jugar en amplitud, por ejemplo, o sea, ofensivamente abrir los jugadores para generar espacios por dentro, o si no te van a buscar hacia afuera, tener espacios hacia afuera. Y el repliegue sería, ofensivamente, en vez de buscar amplitud, buscar profundidad. Sí, correcto. Correcto. Esto pasa muchas veces, normalmente se da con equipos que, por ejemplo, el asentamiento en repliegue lo suelen hacer equipos que a lo mejor los centrales son más lentos, entonces siempre están un 10-15 metros por detrás de la línea de medio campo, manteniéndolo fuera de juego, equipos en los que a lo mejor los laterales no son profundos y equipos en los que dicen, por ejemplo, nuestra línea de 4 atrás es inamovible, no va a subir los laterales, los centrales van a estar seguros atrás y nuestros interiores o nuestros extremos son a pierna cambiada, se meten hacia adentro. O directamente jugamos como con 3 media puntas y desechamos la banda. Ahí el asentamiento va a estar en repliegue. Se ve muy bien cuando en determinadas
fotos o marcos vistos desde arriba, nosotros cogemos a nuestro equipo y marcamos las líneas periféricas de los jugadores. Esas líneas nos van a dar asentamientos en diferente, o en despliegue o en repliegue. Y lo mismo a nivel defensivo. Viendo cómo se colocan, cuáles son nuestros jugadores exteriores y haciendo una figura geométrica, hipotética, eso nos lo va a dar cómo es nuestro asentamiento. Porque a lo mejor nosotros, si decimos yo quiero tener mis laterales largos y quiero que mis interiores se metan y que mi delantero venga a recibir, y a lo mejor después viendo esa foto no se da, tenemos algo que corregir. Simplemente era el apunte por ahí. No sé si está... Sí, sí, perfecto, clarísimo, clarísimo. Quería vincularlo tal vez con el modismo de tal vez acá en Argentina de cómo explicamos una situación así, entonces para tenerlo vinculado en los mismos términos. Dale, Abel, Vale. muchas gracias. Nada. Vale, y nos quedamos aquí. Vamos a dar una clasificación ahora de diferentes sistemas de juego según conceptos. Hay algunas características que son comunes y pues cada sistema realizará diferentes movimientos e interrelaciones. Es lo bonito también de la táctica. Una vez esto se conoce, las interrelaciones que se dan, las clasificaciones van a ir más allá y se van a dividir en subclasificaciones, en subestructuras, con misiones más específicas. Lo que hablábamos un poco antes, de ir de lo más global a lo más concreto. Y todo esto tenemos que conocerlo antes de fichar en nuestro equipo, antes de empezar a entrenar con nuestro equipo, y tenemos que, obviamente, saberlo dentro de lo posible antes de saber qué jugadores tenemos. Es decir, sé qué jugadores tengo, pues voy a hacer esto. Estamos aquí de lo que hablaba, también esto puede ser tema de debate, esto es simplemente bibliografía. A nivel estructural, a nivel de formación, se considera una formación neutral 1-4-4-2 porque es la que mejor distribuye los espacios y los esfuerzos, lo veremos luego. Y a partir de ahí, si movemos jugadores hacia la línea delantera, se considerará no conservadora. De ahí nos salen, si movemos defensa al medio campo, 1-3-5-2. Si movemos medio campo a la delantera, 1-4-3-3. Y si movemos un defensa y un mediocampista, 1-3-4-3. Y por el contrario, conservadoras, es decir, que se considerarían más defensivas, vamos a ponerlo entre comillas también, con un jugador hacia atrás en vez de hacia adelante. Bueno, estas serían las diferentes clasificaciones, más para la revisión de luego. Vamos a ir una a una. Y aquí nos sale, bueno, la primera de todas, que son sistemas de juego que se basan en la amplitud de espacio. Es decir, cuando tenemos el balón le damos mucha amplitud al campo, pero cuando lo perdemos le damos profundidad defensiva. Esto se hace muchas veces en equipos, por ejemplo, característico el Liverpool de Klopp, que cuando tienen el balón abren mucho el campo con Mané y con Salah, pero en cuanto pierden el balón, la línea defensiva y los dos mediocentros más cercanos se van hacia atrás y los 3-4 delanteros presionan. Si consiguen robar, la línea defensiva avanza; si no consiguen robar, repliegan junto con la defensa. A nivel formación, ¿quiénes son las favoritas o de las más utilizadas? 1-4-3-3 y 1-4-2-3-1. Después tenemos sistemas de incorporación y ocupación que se basan en profundidad ofensiva y en que los jugadores lleguen desde segundas líneas, incluso a veces terceras líneas. Estos sistemas son los que favorecen el concepto de tercer hombre o la aparición en lo que vamos a hacer de espacios críticos, espacios peligrosos para atacar. Las formaciones utilizadas serían 1-5-3-2 y 1-4-2-3-1 otra vez. Sistemas de posición o posicionales que buscan dar mucha amplitud y muchos apoyos al jugador que tiene el balón y dejar menos jugadores en zonas interiores y acumular más en espacios exteriores. Sistemas, el 1-3-4-3, que la verdad que se utiliza poco en el fútbol. Ahora un línea de 5 se puede llegar a utilizar un poco más, pero se utiliza realmente poco. Y el 1-4-3-3 con un pivote defensivo. Después los que van a la ocupación racional del terreno, que son los que dan orden a través de líneas horizontales, de dar mucha densidad a esas líneas
para que en caso de que haya que juntarse, por ahí sea muy difícil pasar. Esto favorece la reorganización colectiva después de un tiro y la reestructuración tras perder el balón, porque el jugador siempre va a estar orientado. Sé que tengo uno, si estoy de los interiores, uno a mi derecha, uno a mi izquierda. Si soy de los que estoy fuera, sé que tengo que estar a la altura de este jugador en concreto y es mucho más fácil de entender y de organizar. Después, sistemas que se basan en el plano transversal, es decir, en que haya muchos jugadores en las líneas horizontales. Luego, bueno, tienen algunas características positivas y negativas que creo que son por todos conocidas. Serían estas formaciones, básicamente, el 1-4-3-3, población, y el 1-4-4-2. Posición, sistemas en el plano longitudinal, es decir, que buscan profundidad ofensiva y defensiva, generar muchas líneas de juego, generar muchas alturas para utilizar conceptos, pues lo he dicho como antes, como el del tercer hombre o jugar a 2-3 toques en una zona y hacer cambios de orientación a la siguiente y poder llegar así, progresar en línea vertical. Y luego tenemos por último los sistemas de juego mixto, que son sistemas pues, que se adaptan básicamente al contexto de partido y que son los jugadores los que van a hacer, a determinar cómo jugar finalmente. Son sistemas más de que depende el jugador y no tanto la formación, el cómo lo coloquemos. Y son sistemas que tienen que estar siempre aptos de poder modificar sobre la marcha. Entre estos están el 1-3-5-2 y el 1-4-5-1. ¿Por qué? Pues porque si ese pivote del 5 lo echo para atrás, pues tengo una línea de 5 junto a 4. Si echo otro para adelante, pues puedo conseguir 2 delanteros. Es decir, son sistemas que cambian fácilmente. Y yendo más a lo concreto, entramos ahora en los subsistemas, es decir, las relaciones que se dan dentro de esos sistemas. Vamos a empezar uno por uno. Pues tenemos el primero, el sistema cultural, que son las normas que van a regir la competición y las actitudes de los jugadores. Objetivos, leo, construir objetivos realistas, corto y medio plazo, identificar forma colectiva los objetivos, conectar intereses individuales a colectivos, bueno, básicamente crear algo cultural, colectivo, una identidad de equipo para todos. Y que esas normas que damos a un jugador las entiendan todos y sean aceptadas por todos, y esas normas que damos al colectivo sean entendidas por el uno, por el jugador, y sean obviamente aceptadas y respetadas. Luego estructural, que es cómo se colocan los jugadores en el campo, qué funciones tácticas específicas tiene cada uno. Y esto pues tiene como objetivos promover la eficacia en la organización del equipo, dar dirección concreta, desarrollar responsabilidad y solidaridad en el jugador, coordinar y también comunicar, que existan redes de comunicación entre los jugadores. A nivel metodológico, que lo que entrenamos básicamente y lo que el jugador sabe hacer tenga una consonancia y que esos principios que vamos a intentar establecer sean entendidos por todos y eso se lleve a rajatabla. Distribuye a los jugadores por el terreno de juego, establece órdenes, orienta comportamientos, es decir, es un poco lo que rige el qué hacer al jugador. Después también tenemos el relacional, es establecer un lenguaje táctico común y también establecer principios de juego, algo que es muy importante, sobre todo a la hora de entrenar. Los jugadores tienen que comprender el sentido de las acciones que van a hacer, por qué las van a hacer. Tienen que dar la intención a sus compañeros de voy a hacer esto por esto en concreto y el compañero lo debe saber. Y también, bueno, pues desarrollar formación táctica práctica y evitar condicionar mucho al jugador. Recordemos que siempre hay que darles un margen de trato independiente al jugador en el partido. Y luego los últimos, el técnico táctico, que es qué va a hacer el jugador con el balón para resolver la situación de la mejor forma posible. Y el táctico estratégico, que sería el que lleva las operaciones en la construcción de un equipo. Diferencia, en el técnico táctico el entrenador
obviamente pues es entrenable, pero a la hora de jugar el partido tiene poco que hacer, porque el entrenador en el control que va a hacer ese jugador o en el pase largo que va a hacer porque vio un desmarque, no lo puede manejar, eso es cosa del jugador. Aquí sí que tiene un poquito más de mano el entrenador. Y pues señala situaciones ventajosas para el equipo, atacar por allí porque hay una debilidad del equipo rival, o vamos a hacernos fuertes en esta zona porque el equipo rival tiene una potencialidad, resolver problemas y establecer planes de acción. Entramos en la última parte, que es análisis de datos. Esto ya es un poco más por curiosidad o por intención de saber, por el análisis. Estas son las formaciones más estudiadas o que más aparecen en bibliografía y por eso son pues, las que salen aquí. Y un poco decir, pues bueno, pues el 4-3-3 tiene mucha distancia total recorrida, pocas distancias a altas intensidades, poco número de aceleraciones y deceleraciones, y los delanteros corren mucho a alta intensidad. Bueno, son parámetros condicionales que puede interesarnos saber en función de las capacidades de nuestros jugadores también. Y lo mismo con el resto de formaciones, insisto, esto os lo voy a pasar, lo vais a tener, bueno, por echarle un ojo. Aquí tenéis las tablas más desarrolladas por si os interesa verlas. Y bueno, algo que me parece curioso, un trabajo de Marcelo Bielsa en el año 2018 para un congreso en Holanda, que bueno, hizo diferencias entre sistemas, como qué sistema es mejor contra qué sistema, en base al espacio y al tiempo de aprovechamiento de esos espacios que se presupone se va a tener con esa formación o en ese posicionamiento. Pues eso, un esquema básico que es 1-4-2, 1-3, va a acabar derivando en un 1-3-3, 1-3. ¿Qué sistema se le opondría? Pues un 1-4-3, 1-2. ¿Por qué? Pues porque en esos espacios va a haber mayor potencialidad. Esta conferencia creo que está en YouTube, por si la queréis ver. Muy buena también y se extraen buenas conclusiones a nivel de sistemas. Y para finalizar un poco la ponencia ya, ¿cómo entrenamos esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? No soy de dar ejercicios, no me gusta dar ejercicios porque creo que somos entrenadores y cada equipo es un mundo y también cada entrenador y cada idea es un mundo. Entonces considero que es mejor saber la metodología y la preparación de los ejercicios que dar ejercicios en sí. Nos ayuda más. Entonces, bueno, pues os trajo un poco esto. Juegos en espacio reducido, juegos en espacio medio, juegos en espacio amplio. Juegos en espacio reducido, máximo 4 contra 4 y 200 metros cuadrados por jugador. Esto nos va a implicar que los jugadores trabajen más la técnica y la táctica. Si queremos mayores registros de entrenamiento de fuerza o orientarlo más a entrenamiento de fuerza, 2 o 3 jugadores en vez de 4. Y reducimos a 50-70 metros cuadrados por jugador. Si queremos más resistencia, más jugadores, más espacio. En espacio medio, entre 5x5 hasta 8 contra 8. A nivel condicional es muy similar, solo que cuanto más grande sea, mayor trabajo de velocidad habrá. Y en espacio amplio, que serían pues de situaciones desde 9 contra 9 hasta 11 contra 11, el espacio será real o casi real. Interesante también el trabajo aquí a veces que lo hacemos poco. A mí me gusta hacerlo, lo aprendí hace bastantes años en la carrera y me gusta aplicarlo, que es el trabajo de situaciones. Somos 9 jugadores porque nos han expulsado a 2, jugamos contra 11 y pues situaciones de vamos ganando 1-0, tenéis 7 minutos para aguantar el resultado. Componente psicológico, jugamos en inferioridad y luego pues las pautas que queramos, defender bloque bajo, presionar, no presionar, lo que cada entrenador considere. Y esto pues va a aumentar velocidad y también resistencias diferentes. Modificaciones. ¿Qué pasa al modificar el número de jugadores o el espacio de juego? Pues añadir jugadores aumenta el número de acciones técnicas, pero va a disminuir las acciones técnicas totales que el jugador va a hacer. Añadir jugadores también provoca que el número de acciones técnicas baje, sobre todo de los jugadores que están en el exterior. Añadir 10 metros al espacio provoca el aumento de frecuencia cardíaca, aunque vamos a tener el mismo número de acciones técnicas. Si jugamos un 3 contra 3, los jugadores van a tener la misma frecuencia cardíaca,
que en un 11 contra 11, pero van a hacer más acciones técnicas a valorar. Y en espacios medios hay mayor interacción entre jugadores, por lo que la táctica grupal, es decir, en grupos reducidos, por ejemplo, trabajamos línea de mediocentros, va a ser mayor. También en los entrenamientos podemos modificar las conductas de los jugadores, como por ejemplo añadir porterías, quitar porterías, poner porteros, jugar con comodines, toques, lo que queramos. Algunas conclusiones. Si hay porteros, los jugadores corren menos. Si ponemos marcaje hombre a hombre o jugador a jugador, aumenta la frecuencia cardíaca de todos. Si añadimos comodines ofensivos, baja la frecuencia cardíaca del que tiene el balón, pero también aumenta el número de acciones técnicas. Y si ponemos toques, aumentamos todas las demandas condicionales, pero vamos a perder calidad en la técnica, en la acción técnica. Después, espacios potenciales. Tenemos los espacios preferenciales, que son zonas. Aquí aparecen dos, pero cada entrenador, pues, obviamente tendrá las suyas. ¿Qué queremos atacar? Es decir, ¿qué espacios vamos a aprovechar? Esos espacios que queremos aprovechar hay que entrenarlos y los jugadores tienen que saber por qué los entrenamos. Hay que desarrollar conceptos específicos en estos espacios que los jugadores deben conocer y deben entrenar. Y hay que hacer tareas que repitan situaciones o contextos que se van a dar en ese espacio y cómo solucionarlos. También hay que adecuar este sistema de juego que queramos emplear a los espacios, porque los espacios son diferentes dependiendo del posicionamiento del jugador. Por lo tanto, hay que conocer a nuestros jugadores, conocer nuestra plantilla y valorarla. Y esto hay que relacionarlo con el apartado anterior, con el de los espacios que queremos explotar. Una vez tenemos todo esto definido, pensado y vamos al campo a actuar, hay que entrenar según condicionantes. Es decir, entrenar siempre en base a nuestros principios o nuestros subprincipios, sean ofensivos o sean defensivos. A pesar de que estemos entrenando un día en concreto el momento de ataque, estamos entrenando, por ejemplo, el contraataque, no podemos descuidar la defensa. Para esto está bien, siempre que se pueda, obviamente, pues si tenemos un segundo entrenador, por ejemplo, y la semana anterior entrenamos la defensa del contraataque, pues hoy que estamos entrenando el contraataque, el entrenador dirige el contraataque y el segundo entrenador dirige la defensa y corrige lo que están haciendo mal los que están defendiendo ese contraataque, por ejemplo. Y todo esto hacerlo siempre con refuerzos positivos y correcciones en base a lo que estamos entrenando. Si es en ataque el contraataque y en defensa la defensa el contraataque, lo que no estaría a lo mejor bien, si estamos entrenando el contraataque, corregir pues una posesión o que tengan la posesión del balón. Luego, como conclusiones, esta pequeña tablita en base al sistema de juego, las variantes que salen de él y pros y contras. Si queréis, bueno, las leemos para hacer un poquito el debate, pero bueno, las vais a tener. Luego, pues le podemos dar para atrás. Y nada, 6 pequeños apuntes desde lo más global hasta lo más concreto de lo que fue esto. El fútbol evolucionó, las tendencias fueron primero en reforzar defensas y quitar jugadores de ataque para pasarlos a la defensa. Después a dominar el centro del campo. Después a movilizar y dar flexibilidad a las posiciones, un poquito en la época ya de la naranja mecánica, de Johan Cruyff, de Rinus Michels. Y ya por último, que es un poco en la que estamos ahora mismo, es la de recibir menor cantidad de goles posible. Después, los sistemas de juego dan nociones básicas del desempeño individual, grupal y colectivo y de las responsabilidades individuales de los jugadores. Para desarrollar nuestro sistema de juego hay que tener en cuenta la estructura interna y valorarla. También para elaborar nuestro sistema de juego debemos conocer los espacios y tener claros los principios y subprincipios que queremos en ellos. Tener en cuenta nuestras fortalezas y debilidades, conocerlas de cada sistema. Esto cruzarlo con principios y nuestra idea utópica de juego. Y a su vez desarrollarlo o intentarlo dentro de lo posible junto con las características de los jugadores. También después, por último, seguir pautas metodológicas antes de los entrenamientos, qué voy a hacer, durante para corregir lo que esté saliendo mal,
o reforzar lo que esté saliendo bien, y después para valorarlo, todo esto. Y aquí os dejo, bueno, para que veáis después un poquito los libros consultados. Y bueno, pues redes sociales, por si queréis, si tenéis alguna duda, si queréis seguir por ahí. Y ahora pues la rueda de debate, porque fue denso, pero seguro que habrá cosas. Así que nada, primera piedra. Abel, Sí. buenas, de Miquel de Bilbao, encantado de conocerte y casi medio paisano tuyo también, ¿eh? Encantado. Veráneo, bueno, tengo familia allí en Galicia también, o sea, en la parte sur en concreto. ¿Por dónde? Yo soy de Vigo. Pues en Gondomar. Pues mira, yo soy de Bayona, que es justo al Ah, lado ¿eres de al lado. Bayona? Joder, Soy de pues Bayona, sí. ya me he echado yo juergas en Bayona. Pues sí, buen sitio, sí. Muy buen sitio, muy buen Sí. sitio. Oye, te quería un poco preguntar dos cosas. Una, ¿cómo planteas la explicación de las tareas antes del entrenamiento? ¿Y en qué momento das los feedback de las tareas? Vale. La verdad que varié porque, por ejemplo, estos últimos años pasé de entrenar en China a niños pequeños de niveles muy variados a entrenar aquí en un senior y ahora en Kenia. Entonces es diferente, son contextos diferentes y no es lo mismo, pues eso, entrenar a un senior que entrenar a un sub-12 que un sub-19. Yo, por ejemplo, el sistema con los sub-12 en fútbol 8 no lo trabajaba en sí, daba pinceladas siempre en base a la parte final, a los partidos. Cuando jugamos partido, pues intentaba que se fueran posicionando más o menos, corrigiéndoles en tema de espacios y demás, pero no era pesado. Con el tema de los adultos, que bueno, igual es un poco más orientado o con categorías juveniles. Yo con los adultos siempre me gusta, antes de nada, que conozcan más o menos mi idea de distribución de espacios. A mí, personalmente, por ejemplo, me gusta dividir en horizontal el campo en 4 y en vertical en 5. Eso te va a dar una cuadrícula. Dentro de esa cuadrícula, cada jugador va a ocupar determinados espacios. Por ejemplo, el extremo izquierdo no va a ir nunca al extremo derecho. Entonces ese espacio no lo va a ocupar. Esos espacios que va a ocupar, tiene que saber pues, que si está, por ejemplo, en último cuarto de campo, puede hacer lo que le dé la gana. Para mí, en el córner, por ejemplo. No le voy a dar consignas. Si le voy a decir, intenta sacar centro, pues porque ellos defienden mal de cabeza. O porque tenemos un buen rematador. Pero no le voy a forzar a hacer nada, porque creo que son zonas en las que él tiene libertad. Ahora estamos jugando contra un equipo que nos está dominando mucho, está defendiendo por detrás de la línea de medio campo. Necesito que aquí marques al hombre a este lateral por esto y por esto, por ejemplo. Luego, ¿cómo lo llevo al campo? Pues haciendo microestructuras. Por ejemplo, sale el portero, juega nuestro central izquierdo, nuestro lateral izquierdo, nuestro extremo izquierdo y nuestro delantero izquierdo. Y juegan en esa estructura, corto el campo pues en esa zona lateral, en esas dos zonas laterales, y le digo, si pasa esto, tú tienes que hacer esto. O simulas una posesión o una transición en esa zona. Y tú le dices, pues si pasa esto, vas aquí, si pasa esto, vas allá. Y lo sitúo un poquito más así. No sé si te hiciste la idea más o menos. Sí, sí. Divido el campo por cuadrículas, simplemente pues Sí, sí. tu zona de acción va a ser esta y trabajo aquí. Está claro. Incluso a veces un poquito analítico. No lo desecho, el analítico. No soy súper apasionado del analítico porque es aburrido para el jugador, pero no lo desecho. Sí, un poco de estructura analítica hablas, ¿no? Me parece. Sí. De decir, por ejemplo, simulamos una situación que Sí. siempre es la misma. Saca el portero en largo al lateral derecho que va a estar enfrentado con nuestro extremo izquierdo. Entonces, empezáis en una competición de cabeza y a partir de ahí se desarrollan 2 o 3 conceptos y ataque libre para que sea más tal. Pues algo así. Y después la segunda pregunta era sobre Sí, el feedback de la tarea. el feedback. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cuándo lo das? ¿En el momento? ¿Esperas a que acabe la tarea? ¿Al final del entrenamiento? No me gusta parar la tarea. Si es algo muy concreto, que se puede decir, por ejemplo, es, no sé, a lo mejor algún detalle, tipo control orientado hacia esta zona. Si te hubiese posicionado un poquito más atrás, estabas más, pero no la paro, la tarea. Puedo soltar ese concepto y la veo. Me gusta ver la tarea. Después de
4 minutos, 3, 5, el tiempo que esté establecido, paro la tarea, los jugadores se acercan 30, 45 segundos, siempre me gusta empezar con una pregunta de ¿qué visteis? ¿Qué estáis haciendo bien? ¿Qué estáis haciendo mal? Decirme sensaciones. Los jugadores siempre te responden, pues no me gusta esto, o aquí estamos trabajando mal, o yo creo que esto no funciona. Y yo le digo, vale, yo desde fuera veo esto. Creo que lo mejoraréis haciendo esto. Y el jugador pues intenta hacer eso y le vuelvo a dar. Siempre intentando que el jugador tenga esa capacidad reflexiva de decir, estoy haciendo mal esto. Sí es cierto que tampoco tengo una amplia experiencia en el mundo senior, pero me funciona mejor con categorías juveniles o cadetes esto que con los seniors. Yo creo que el senior, sabiendo que falla, o sea, porque lo saben más que un cadete, obviamente, le gusta más que le digas lo que tiene que hacer. Es más un trabajador del fútbol y el cadete y el juvenil es más un jugador de fútbol. Sí, es más dirigido. Es más dirigido. Y el propio jugador yo creo que le gusta también, senior, le gusta Sí. más que sea dirigido, que digas, sí, yo ya sé que lo hice mal, pero ¿qué hago para hacerlo bien? Dímelo. Sí, no. Y tú se lo dices. No me hagas pensar, dame No me hagas la pensar. solución y ya está, ¿no? Exacto. No es una generalidad, Sí, pero sí. bueno, Pero sí. bueno, con la mayoría sí. Hay, Algunos sí hay que mayoría, sí. Hay algunos que no, pero sí. tienen otro pensamiento un poco más abierto Sí, y sí que te permiten ese diálogo, ¿no? correcto. Totalmente. Muy bien. Gracias, Abel. Nada, tío. Sí, buenas tardes, Abel. Buenas. Soy Ricky. Encantado, Ricky. ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar. Mira, yo pienso que una de las cosas más complicadas para los entrenadores es crear los principios y los subprincipios con los que se va a trabajar durante esa temporada, sobre todo para preparar las tareas enfocadas a eso. ¿Cómo creas tú ese tipo de principios y subprincipios? Yo tengo mis principios y subprincipios creados en mi idea de juego. ¿Cuál es el problema que tenemos todos los entrenadores? Que no fichamos donde queremos ni tenemos a los jugadores que seguramente queremos. Porque es imposible, salvo que seas a lo mejor Guardiola en el City con 1.000 millones. No nos va a pasar. Nosotros vamos a fichar en un equipo cadete, un equipo juvenil, un equipo amateur senior o de segunda B o de tercera y tendremos los jugadores que están en el club y con suerte nos dan 2 temporadas o 3 para poder fichar a quien queremos y montarnos la idea que queremos. Yo monto mis principios y mis subprincipios y digo, pues por ejemplo, a nivel ofensivo, me gusta que mi equipo, cuando tiene el balón, si el equipo rival tiene un volumen alto de jugadores por detrás del balón, volumen alto me refiero a 7, 8 jugadores, es decir, es difícil jugar rápido, mantenemos la posesión. Una vez mi equipo recupera el balón, es decir, recuperamos balón en campo rival, por ejemplo, me gusta que mi equipo sea rápido y vertical, muy rápido y muy vertical. Es decir, si puedo llegar a la portería en 2 pases, no llego en 14. Eso, a su vez, tienes que ir un paso más allá. ¿Qué pasa si recuperas en banda derecha en inferioridad numérica? Pues tengo que hacer el balón, a lo mejor, dar un salto hacia atrás, para después buscar un cambio de orientación. ¿Qué pasa si recupero el balón, pero con superioridad numérica? Pues a lo mejor hacer una pared y profundizar por banda. ¿Qué pasa si recupero el balón en igualdad? Pues ir desarrollando. Y a partir de ahí, eso llevarlo al campo. ¿Cómo? Pues lo mismo. A ver, hay días, por ejemplo, dependiendo un poco también la metodología que utilicéis, si es más basada en periodización táctica, un enfoque estructurado o cómo distribuyáis los entrenamientos, pues decir, si jugamos el domingo y estamos en martes, la carga puede ser más alta, entonces los conceptos pueden ser más micro. Si estamos en jueves, por ejemplo, a lo mejor pues hacemos tareas más a campo grande, entonces entrenamos principios y no nos enfocamos tanto en lo micro, nos enfocamos más en los principios. Y de ahí pues ir distribuyendo, pues eso, conforme empieza la semana, subprincipios, conforme avanza la semana, principios, y vas de lo más pequeño a lo más alto. No sé si por ahí te aclaro algo. Sí, te aclaras muy bien, te explicas bien. Lo único que los entrenadores jamás se da, o pienso yo, una guía de cuáles son los principios, cuáles son los subprincipios o cómo se elabora ese tipo de hoja de ruta, por así decirlo. Sí. Entonces ahí pienso que mucha gente está perdida, porque no hay una guía donde diga, mira, principios universales o principios específicos, subprincipios de eso. Sí.
No hay una guía, pero mira, por si os puede servir, yo tuve un profesor que fue, bueno, mi profesor de táctica y metodología en los cursos de entrenador, y él siempre nos decía que al final los principios y los subprincipios de tu ideal de juego más o menos los puedes mantener, pero cada año descubres algo nuevo y cada año algo te gusta más. Entonces, cada año pueden variar ciertos comportamientos. Entonces, ¿él qué hace? Pues él nos explicó, hacer un árbol genealógico. Y arriba está el principio ofensivo. Y de ahí sale una ramita. Y esa ramita es, tengo el balón, por ejemplo, dividimos el campo, yo en 4, alguien dice, yo lo divido en 3. Vale, pues tenemos el balón en el último tercio. ¿Qué va a pasar si lo recupero en el último tercio? Dentro de esa ramita sale otra ramita. ¿Qué va a pasar si lo recupero en el último tercio en banda derecha? ¿En el centro o en la izquierda? Dentro de lo recupero en la derecha, ¿qué pasa si lo recupero con el extremo? ¿Qué pasa si lo recupero con el delantero? E ir tirando ramitas. Obviamente esto es prácticamente infinito, si queremos, si nos lo proponemos sería infinito, pero como trabajo de autorreflexión, por lo menos a mí sí que me ayudó bastante y te aclara ideas. Te aclara ideas que a lo mejor tú dices, bueno, no sabría si colocar esto o no sabría si entrenarlo siquiera. Yo, por ejemplo, tuve esta época última, ahora en Kenia, yo por tiempo entrenábamos 4 días a la semana y estábamos compitiendo los domingos. Y yo llega el día en el que me doy cuenta de que, por ejemplo, no estamos entrenando mucho o no tenemos visto los saques de banda y que tenemos problemas porque el jugador allí es tácticamente muy desorganizado y no tienen esa cultura de organización. Entonces, pues a lo mejor me encuentro que va a sacar de banda el media punta y dobla el extremo y me encuentro el extremo derecho, el lateral derecho en 1 metro, sacando al media punta, detrás 15 metros que no hay nadie. Y yo digo, esto no puede ser, aquí hay un problema grande. Entonces, pues al día siguiente empiezo a entrenar y digo, la primera tarea no va a ser movilidad articular o carrera continua y tal. La primera tarea es, el lateral va a sacar de banda, se la va a pasar al medio centro, se la va a devolver de cara, se la pasa al media punta, se la pasa al delantero y mete gol en una mini portería. Y después, pues hacemos un trabajo pequeñito de una carrera con un skipping. Y volvemos atrás y vamos a repetir una rueda de pases, simplemente iniciando un saque de banda, por ejemplo. Es un detallito, fue un calentamiento, duró 6 minutos, pero el jugador ya le va a quedar claro. Si saca el lateral, yo tengo que hacer un movimiento de arrastre, la tengo que dejar de cara bien orientado, lo que queramos. Y bueno, pues es una forma de aprovechar el tiempo y de apurar. Ok, gracias, hombre. Bueno, si no hay preguntas, te llevo a un tema con que arrancaste la charla, que bueno, de paso, la verdad que me gustó mucho la charla, muy claro los conceptos y nada, está bueno escuchar este tipo de charlas porque a veces se complican demasiado con tanta terminología. Bueno, arrancaste diciendo algo y que yo soy uno de esos, de los que dice que los sistemas no existen. Fuiste tú el del otro día, ¿no? Yo la otra vez lo comenté y lo comento Sí. siempre. A ver, yo digo que no es que no existan los sistemas. Yo le pongo otros nombres tal vez. Yo digo que el sistema es lo que vos parás en la cancha. Yo digo, bueno, voy a jugar por las características, por el modelo, por la idea, por todos los condimentos que tiene este hermoso deporte. Voy a salir con 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5, lo que quiera. Es una formación inicial que planteo a mi equipo de acuerdo a diferentes circunstancias que se pueden o que yo creo que se van a dar. Y después creo que hablar de sistema es algo que le sirve a los periodistas porque tienen que hablar y hablar de algo y meterle terminología a algo. Y creo que son ellos los que más imponen la palabra de sistema. Yo estoy convencido y creo que vos en toda tu charla, tal vez con otras palabras, pero estás diciendo lo mismo, que lo importante es cómo ocupas los espacios. O sea, yo creo que es una estructura, yo trato de generar una estructura con cierto dinamismo que vaya a la par de lo que es el juego, porque el fútbol es una sucesión de hechos dinámicos que cambian constantemente y que nunca se repiten. Entonces, vos tenés que generar una situación, un esquema dinámico donde tus jugadores sepan principios, subprincipios, subprincipios, sub, y lo que quieran, pero que sepan
o que tengan entendido el juego para saber lo que hay que hacer ante ciertas circunstancias. Y obviamente después generar que ellos aprendan a hacerlo, a decidir, a tomar decisiones, pero yo soy de los que digo que los sistemas no existen y que me manejo más, que lo más importante es cómo ocupan el espacio en la cancha. No importa el número que tenés en la espalda. Si el 9 bajó a un córner y quedó parado de volante central, y cumplí la función de volante central y otro cumplirá la otra función porque vos estás en esa posición más cerca. Entonces apunto a eso, pero bueno, aprovechar para decirte esto y felicitarte. No, gracias, pero decirte, estoy de acuerdo. Es decir, sé que lo que traje a lo mejor es un poco denso para hablar, es una exposición de mucho dato, mucha información. Os la pasaré porque, bueno, pues a lo mejor es más para leer detenidamente y a lo mejor pues verla y valorarla de otra forma, pero estoy de acuerdo. Y al final el fútbol, yo te puedo decir, juego con el mejor sistema del mundo, súper adaptado a mis jugadores, con un modelo de juego ideal y llega Messi, se va de 8 y te mete de rabona. ¿Y qué haces? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Y luego, por ejemplo, también... creo que pecamos mucho con el tema de la nomenclatura. Mismo, ya no a nivel mundial, sino mismo en España. Yo soy de la Escuela Gallega de Entrenadores y hay gente de la Escuela Andaluza, de la Escuela Vasca, de diferentes. Y dentro de nuestras propias escuelas no hay un consenso de vocabulario. Es decir, por ejemplo, nosotros, yo cuando estudié los sistemas de juego, sistema de juego era el 4-4-3, 1-4-3-4-3 o 4-2. Y ya, y es la posición inicial. Luego, por ejemplo, me fui a estudiar a Valladolid y en Valladolid le dije eso al profesor y casi me suspende. Y me dijo, no, eso es la formación, el sistema de juego es mucho más. Y claro, luego llegas y ves una charla y el entrenador dice, ¿cambiaste tu sistema con los años? Sí, lo cambié muchas veces. Y realmente no cambió el sistema, él está hablando de que cambió la formación. Mezclamos cosas y muchas se superponen y se pisan, como bueno, pues puede ser, como el modelo de juego, idea de juego, plan de partido, plan de competición, es lo mismo, son lo mismo. Lo que sí que me parece importante es, dentro de que sean lo mismo, conocerlo, que nosotros lo conozcamos y nos lo sepamos bien para tener esa idea clara y cuando se les queramos expresar a nuestros ayudantes, a otros entrenadores o a los jugadores, que al final es lo importante, que esto salga y que los jugadores digan, lo entiendo. Si yo le hablo con palabras raras y el jugador me dice, no sé por dónde vas, no va a pasar nada y de hecho me van a echar. Es que queremos siempre complicar lo que es simple. Está Totalmente, claro que hay que buscar que sea simple. Mirá, yo vengo, no estoy convencido de todo, de cómo armarlo en mi cabeza y nada, pero yo vengo dibujando a veces formaciones o cómo pararlo. Y el otro día también surgió la última charla que se dio en el grupo sobre lateralidad, que yo venía también con un tema de lateralidad tratando de leer y cosas. ¿Y por qué siempre formamos el 1-4-3-3 o formamos las líneas así? Y no por qué no formar las líneas del otro lado. Entonces formar un 2-2-2-2-2. No sé si me explico. En vez del arquero hacia el 9, sino de costado a costado. 2-2, sí. O sea, a ver, el lateral y el extremo. El defensor central y el interno. El volante central y el centro delantero, el otro y otro extremo. Entonces vos decís, tengo 5 líneas verticales de 2 jugadores y los muevo de un lado a otro de la cancha, entonces siempre tengo una formación 2-2-2-2-2. Sí, sí. Después los puedo subir, los puedo bajar, los puedo buscar, pero vengo tratando de buscarle la idea a eso, porque me interesa ver cómo muevo los jugadores en la cancha. No sé si me expliqué, es una locura lo que estoy diciendo, pero verlo desde otro ámbito, desde otra punta. Yo trabajé, fui segundo entrenador, trabajé con un chico que lo que hacía era, ponía en la pizarra y el esquema lo que ponía no era la posición donde empezaban, era la posición donde quería que jugaran. Y ponía pues un central un poquito más adelante que otro, el mediocentro un poquito tal, el delantero un poquito más abajo que otro. Y ahí decía, tú eres este, tú eres este, tú eres este, tú eres este. No era el 1-4-3-3 y
No, era, tú vas a jugar aquí, entonces tu nombre está aquí. Es lo que vimos antes del posicionamiento, era el derivado, y él ya ponía la posición derivada como inicial. Bueno, si al jugador le ayuda, por supuesto es bienvenido. Si haces 2, 2, 2, 2, 2 y el jugador lo entiende y perfecto, adelante, sin ninguna duda, claro. Al final es lo que hablamos, los jugadores también se mueven por grupos. Incluso esa misma charla, si tú tienes un jugador como era en el Barça, por ejemplo, el caso Jordi Alba y Messi, o cuando era con Dani Alves, que se entendían a la perfección y se buscaban. Son relaciones grupales que se pueden a lo mejor buscar con un tercero, que puede ser pues, Busquets o Iniesta o Xavi o quien sea, y hacen una relación de 3. Eso también se puede entrenar y se puede potenciar. ¿Por qué no? Empiezas con una carrera, haces una pared, un centro, lo que sea, y se potencia y sale. Y al final son sociedades que tú, a la hora de dar la charla prepartido, les puedes decir, Messi cae aquí, porque Dani Alves va a venir aquí, y os lleváis bien, os entendéis a la perfección. Es lo que hablaba de las superioridades Paco Seirulo. Sois una La superioridad superioridad relativa. socioafectiva, porque a veces hablamos de solamente la superioridad numérica o Claro, cualitativa, pero la socioafectiva, y ahí pusiste un ejemplo claro, o sea, claro. Jordi Alba y Messi se entienden a la perfección y se cansan de hacer goles y vos los ves y decís, van a hacer eso y siguen haciéndolo. Y con Y Dani sale. Alves ni hablar antes, que jugaba más encima más de su lado. Sí, sí. Y es que es totalmente por eso, porque al final situaciones de 2 contra 4 y las solucionan y por encima te meten gol. Pues entonces, ¿para qué me vale acumular? A lo mejor, si yo soy el entrenador rival, digo, no vayáis los 4 y 2, porque la van a hacer igual y van a salir igual, y pues intentamos defender en otra parte, por ejemplo, no sé. Sí que es importante ese tipo de sociedades. Y obviamente, pues las charlas prepartido o durante el partido que se dan, que a lo mejor me interesa, en vez de dar una charla individualmente a cada jugador o decir los 4 defensas, también puedo decir lateral derecho y extremo derecho, o media punta y delantero, o sí, porque hay más relaciones así. Abel, Una pregunta. Sí, perdón. Dale, Esteban, dale. Esteban Fernández de Argentina, de Bahía Blanca. encantado, Esteban. Escúchame, muy bueno, te felicito. ¿Vos jugás con 2-9 de área? No, de hecho, bueno, ahora mismo en el equipo en el que estoy juego con uno solo, con un solo Si 9. los tenés, los ponés. Seguramente no, pero también te digo, depende de lo que tenga por detrás. A mí me gusta mucho, es uno de mis esquemas, de mis formaciones favoritas, el 1-4-4-2 en rombo, con laterales largos y acumular gente dentro. Si puedo jugar así, porque tengo jugadores para ello, sí, seguramente jugaría con 2 de área, 2 9 de área. Y al jugador más hábil que tenés, ¿dónde lo ubicas? ¿Qué función le das? Al caradura, al atrevido, el que te va a salvar el momento cuando todo sea tan táctico, ese que te va a hacer la diferencia. Seguramente el 10 por dentro, no el 10 como se ve ahora, igual un poco más por fuera, el Sí, 10 pero por dentro. Sí, lo ponés como y jugarías con un 5 solo. sí. Correcto, perfecto. Bien, La punta del rombo, la punta de arriba del rombo. La punta de arriba del rombo, correcto. yo tenía 0 en geometría, ¿eh? Decía Cruyff que los jugadores más importantes son el 5 y el 10 en todos los equipos. Sí, el 1, el 2, el 5 y el 9. Sí. Muy viejo. Para los que somos viejos, llegó una nieta, lo que pasa. Encantado. Bueno, pues, Una cosa, a ver, que me he quedado yo. Sí. Ahí, lo del repliegue ofensivo, Uh-huh. ¿vale? No termino yo. Bueno, no termino. Yo lo ubico. Yo el repliegue ofensivo, el repliegue es un principio defensivo, Sí. ¿vale? Yo cuando has dicho repliegue ofensivo, yo lo ubico, o a lo que yo le llamo repliegue ofensivo, es cuando yo pierdo la pelota y el repliegue, pues a mí me gusta hacerlo dependiendo de dónde pierda la pelota, hacer un repliegue o transversal y hacia adelante. Es decir, Uh-huh. ir hacia el poseedor del balón, no correr hacia detrás, Sí. ¿vale? Para intentar robar. A eso le llamo yo repliegue ofensivo.
Sí, y es correcto. Aquí lo que habla es de asentamiento. Es decir, yo tengo el balón, no es de yo lo perdí. Tú tienes el balón, simplemente el asentamiento de los jugadores está en una forma diferente si está en despliegue o si está en repliegue. Esto, ¿cómo se ve? Con el posicionamiento de los jugadores por fuera, valorando, haciendo líneas en el perímetro de los jugadores. Puede ser, y de hecho pasa bastante a menudo, que tú creas que tu equipo está haciendo, por ejemplo, tú dices abrir por fuera y jugar por fuera, y tú crees que está pasando y a lo mejor está mal y no está pasando. Y esto lo ves sacando los perímetros, los jugadores por fuera. Tiene que ver con el asentamiento y de las tendencias de los jugadores también, obviamente. Si juegas con extremos a pierna natural y les dices que abran mucho el campo, normalmente vas a jugar en despliegue. Normalmente. Si esta tendencia se invierte y los extremos son interiores, o si juegas sin extremos, probablemente estés jugando en repliegue, a pesar de que tengas el balón. En asentamiento de repliegue. Y otra cosa, que habéis hablado de los principios, los subprincipios. Ricky ha comentado lo de la guía. No sé si, Ricky, si los entrenadores necesitamos una guía para entender, no sé si has dicho entender los principios y los subprincipios, creo que ha dicho Ricky. Sí. O para que nos ayude a transmitir mejor a los jugadores qué son los principios y los subprincipios. ¿Vosotros utilizáis principios y subprincipios a la hora de transmitirle algo a los jugadores? ¿Creéis que eso ayuda a los jugadores o que...? Yo creo que sí, que ayuda. Un poco locos. Yo creo que ayuda porque no es explicarle tus principios y tus subprincipios porque seguramente no lo sepa ni tu segundo entrenador. Entonces no vas a ir allí a decirle cada vez que pase esto en esta zona tienes que hacer esto porque pasa lo otro. Habrá que ir obviamente con otras palabras y sobre todo yo soy más de hacer descubrimiento guiado, de llevarlo donde yo quiero, pero que él lo veas por sí mismo. Y cuando él entiende y dice, vale, tú lo que quieres es esto, dependiendo del jugador, si el jugador es un poco más receptivo, pues le dice sí, porque en este principio o en este subprincipio, en base a nuestro sistema de juego, lo que queremos buscar va a pasar esto, entonces pues lo estás haciendo bien. Simplemente eso. Obviamente pues con otras palabras o explicado más guiado, no tanto de ir allí a darle, entre comillas, la chapa al jugador, porque muchos te rechazarán, obviamente. Vale. Y ahora que hemos estado hablando de sistemas, yo igual que ha dicho Tato, yo creo que casi todos pensamos igual, ¿no? Sí, es verdad que los sistemas existen, ¿no? Porque existen, pero yo creo que gran parte de nosotros los que estamos aquí no creemos en los sistemas, ¿no? Yo creo más en un estilo, tener claro y definido un estilo y un modelo de juego que al final lo que te va a dar mejores resultados, no un sistema. Pero no os pasa, por ejemplo, imagínate, dais una alineación al equipo, hoy vamos a jugar con el 1-4-3-3. O habéis iniciado diferentes cambios del contexto. Habéis iniciado diferentes partidos, uno con 4-3-3 y otro con 3-5-2. Y no os encontráis con el problema a veces que el jugador piensa que con el 3-5-2 juega mejor que con el 4-3-3. O con el 3-4-3, por ejemplo. Sí. ¿No creéis que los jugadores creen demasiado en los sistemas más que nosotros? Sí, seguramente. Para el claro ejemplo, yo creo que fue el Barça de Valverde. O incluso de Luis Enrique antes, que empezaron a cambiar un poquito lo que era la estructura base y algunos pues se volvieron locos y hubo guerra civil. Sí. El jugador al final es muy adaptativo y tú el jugador cuando le dices jugamos con esta formación y tú eres este, el jugador se va a hacer un esquema mental de mi rango de acción es 25 metros para adelante, 25 para atrás, 25 a la derecha y 25 a la izquierda. Y ahí tengo que estar. Después ya veré qué hago en cada momento, pero ahí tengo que estar. Y es cómodo. Eso es muy cómodo a nivel mental. Entonces, si tú a un jugador le dices 4-3-3 si es el lateral derecho y luego le dices 3-5-2 si es el carrilero o extremo, dice, y aquí, ¿qué pasa si me cogen la espalda, si no me la cogen?
y es más incómodo eso. Entonces el jugador ahí tiene que pensar y obviamente pues no gusta tanto, gusta más jugar. Abel, Esteban, de vuelta. Sí. A ver, si tenemos un sistema y después cambiamos al otro partido otro sistema, tengo que cambiar como 4 jugadores. Yo, en mi pensamiento es, yo armo mi equipo, pienso en mi equipo y entro con mi equipo. Y después se empieza a desarrollar el partido. Si vos sos superior, lo metés en el arco contrario. Y si el otro es superior, te mete en tu arco. Sí. Pero yo pienso que si uno quiere cambiar los sistemas para empezar un partido, tenés que cambiar 3 o 4 jugadores, porque yo me baso en mi equipo. Yo tengo que armar mi equipo, con mi mejor lateral, con mis mejores centrales. Y bueno, muchachos, que venga el otro a ver qué pasa. Y yo pienso más en mi equipo que en el equipo rival. Sí, Así he trabajado toda bien. mi vida cuando tuve la suerte, cuando tuve que dirigir primera. Yo estoy más en la formación que es otra cosa, ¿no? Igual en la formación es otra cosa hasta por ahí nomás, porque yo juego un 11 contra 11 con chicos de 12 años y por más que tenga el otro equipo 3 jugadores mejores que el mío, yo no los mando a marcar. Yo juego a mi juego. Que por ahí se usa mucho en la formación, decir, el otro tiene un jugador por la derecha que la gasta, vamos a ponerle uno personal para que no la gaste. Creo que si estás en la formación, el nene tiene que aprender a sacársela limpiamente sin tirarla fuera. Sí. Porque si va a hacer mucho full y la va a tirar fuera cada rato, no me sirve como se está formando. Pero bueno, yo te explico mi posición. O sea, cómo armo yo mis equipos cuando estuve en primera, ¿no? Sí. Y te digo, si tengo a Iniesta, Batistuta, todo eso juegan todos juntos. Tengo que tratar de jugar con 20. Como decía Tite, los buenos al campo y luego que se ordenen ellos. Sí, porque, viste, vos hablaste de una formación, viste, cuando contaste del lateral que tenías graves problemas, pero el lateral yo ya los trabajo desde que los nenes tienen 6 años. Les hago un ejercicio de lateral, la devuelve, desborda y le tira al centro para un 9 en el área que defina. O sea, son todos trabajitos que vamos haciendo desde que son chiquitos. Vos estás ahí en Kenia, te encontraste con Valencia, lógico. Está claro, te entiendo. Yo, mira, en lo que decías del equipo propio, sí, estoy de acuerdo. Yo siempre pienso en mi equipo lo primero y mi equipo lo segundo y lo tercero y lo cuarto ya veremos. Había por ahí también de una Emery que decía, yo trabajo el 70% en mi equipo y el 30% en el rival. Bueno, eso cada entrenador lo adapta como quiera, pero siempre lo primero tiene que ser tu equipo. No puede ser un equipo que cada semana cambia, porque si no, eso no va a ningún lado. Y después también era lo de que habías comentado. Del lateral, que bueno, que eso se trabaja ya de chico. Sí, claro, bueno, depende de la categoría. Sí que, claro, a un jugador de 23 años no le vamos a enseñar a sacar de banda ni a quién tiene que sacar. Yo, por ejemplo, acabamos de llegar prácticamente, yo llegué en enero y bueno, pues es lo que te encuentras y tienes que convivir con eso y obviamente pues también es formación y hay que enseñarlos. Simplemente fue una manera que encontré de aprovechar el tiempo de entrenamiento y bueno, pues aprovechar en este caso el tiempo de calentamiento pues para enseñarles quién tiene que sacar, cómo, hacia dónde y el que recibe de qué forma y cómo progresar. Por ahí sí. Perfecto. Igual creo que nunca tenés que dar por sentado que los jugadores sepan lo que vos querés. Yo tuve una experiencia que cuando estaba dirigiendo la primera de mi club, al número 3, jugó siempre de 3. En Argentina, jugó en Brasil, había jugado en Estados Unidos, pero siempre fijo en esa posición. Y un día, sabiendo que por las características del equipo que yo ponía en cancha y del rival, íbamos a tener mucha posesión, entonces decidí que sigamos formando con la misma formación, pero nada más que él
en vez de pararse de 3, que se pare más adelante para aprovechar que tenga menos recorrido y atacar mucho por la banda de él, porque era muy bueno atacando. Entonces, para ahorrarle medio camino de ida y vuelta todo el partido, lo puse ahí. Y en el primer tiempo tuve que separarlo y a volver a explicarle lo que yo quería, porque cuando yo dije, mira, ¿qué es lo que te parece así, jugar así? Lo di por hecho de que lo sabía y vi que entró a la cancha y hacía todo al revés. Y digo, pues estás corriendo como loco cuando yo te pedí que no lo hagas. Que quería que explote los últimos metros. Y a veces uno da por sentado que los jugadores saben y por más que sean jugadores de primera, no entienden, no saben, ¿eh? Sí, tal cual. Sí. Yo creo que hay un concepto que hablaba Esteban antes, que decía, hay que cambiar a 5. Sí, luego, o no, depende de la versatilidad un poco del jugador. Si un jugador es capaz de jugar de extremo derecho, de lateral derecho y de central derecho, pues tiene un abanico más amplio de recursos que uno que solo sabe jugar de lateral derecho y que cuando lo sacas de ahí se pierde. Entonces, bueno, claro, ahí si quieres cambiar la formación porque buscas más jugar por fuera a lo mejor y no tienes los jugadores para ello y simplemente adaptas a alguien, pues puede salir mal porque a lo mejor el jugador no sabe. Abel, Sí, muy buenas. Soy Javi, encantado, Javi. igualmente. Mira, te comento un poquito lo que es mi humilde experiencia. Ujú. En cuanto a lo que hablaban los compañeros de los principios y sus principios, yo al principio estaba como Ricky. La verdad es que cuando empecé con el modelo de juego y tal, todo eso me comía el coco. Al final, cabo, me he dado cuenta de que lo puedes desmenuzar tanto como tú quieras, como tú bien has dicho, hasta llegar a las consignas y tal. Y lo que procuro hacer es darle a los jugadores conceptos de lo que yo quiero, marcado en los entrenamientos para que luego eso llegue a la competición. A veces se consigue mejor, otras veces no. En cuanto a la formación y los sistemas, yo estoy de acuerdo, la formación es, para mí, ¿vale? La foto inicial. Y luego yo entiendo por sistema igual que en el cuerpo humano, ¿no? Está el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema, cada uno tiene sus funciones y cada uno tiene sus interrelaciones, ¿no? Con los órganos que lo componen. Y cuando utilizamos una formación de un 1-4-3-3, por ejemplo, pues la distribución de los jugadores y las zonas de espacios que los jugadores ocupan, pues no es la misma que en un 1-4-4-2. Eso lo que va a desatar, a mi punto de vista, son distintas interrelaciones entre los jugadores. Y por eso se habla de sistema. ¿Por qué? Porque cuando el balón empieza a rodar, la formación ya se acabó. O sea, eso es la foto. Después, dependiendo de dónde esté el balón, van a estar los jugadores o no. Pero cómo se ordenan, dependiendo del sistema que se esté utilizando y los conceptos, las consignas que tú le hayas dado a cada uno, eso es como yo lo veo. Entonces, en base a esto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, todos los entrenadores, pues tenemos una plantilla de 18, 20, 24, ¿vale? Y casi siempre, pues tú tienes un equipo A y un equipo B. Sí. Dependiendo de los sistemas, las formaciones que tú utilices, pues lo tienes que entrenar. Tú eres de la forma de pensar que entrenas con el equipo A y el equipo B, porque luego es lo que decía Esteban, no sé si era Esteban o el Tata, que luego cuando tú haces cambios y se tienen que interrelacionar con otros, ya la cosa cambia. Y a lo mejor muchas veces porque no lo estamos entrenando con ellos, sino que lo entrenamos con el 11 inicial y a los reservas no le estamos dando esos conceptos. Yo personalmente no me gusta entrenar un equipo A y un equipo B. Se tiene, porque más o menos todo el mundo lo tiene, pero no me gusta entrenar, me gusta mezclarlos en el entrenamiento. Sí es cierto que a lo mejor, siendo un poco pillo como entrenador, y obviamente esto sin decir solo a los jugadores, pues a lo mejor llega el miércoles y quiero entrenar algún concepto defensivo, entonces pues haces un equipo de 8 jugadores que van a jugar contra 3 o contra 4 en una salida de balón, por ejemplo, y hago la línea que va a ser titular defensiva y los otros los mezclo para camuflar un poco que quiero trabajar eso. Y así esas interrelaciones pues ya se van dando desde los entrenamientos. No, pero no me gusta hacer estos 11 ya desde el martes, por ejemplo, van a ser los titulares y el equipo B es el equipo sparring o el equipo que se pone para entrenar. Me gusta mezclarlos.
Y después también hablabas de lo de los sistemas, que el sistema, pues sí, la formación es el dibujo inicial, luego se mueven y se cambian. Y es más, es lo que hablábamos un poco de la clasificación de sistemas, luego los subsistemas. También hay que conocer al jugador. A lo mejor yo tengo dos medios, me gusta jugar con línea de 4 en el medio campo, 4-4-2, 1-4-4-2, pero resulta que uno de esos dos mediocentros está mucho mejor y se siente mucho más cómodo jugando él solo. Y si tiene alguien al lado se pierde. Entonces a lo mejor él te va a decir, pues yo prefiero jugar de 5 y que pongas a otros dos por delante mía. O si me pones en estos dos, yo siempre voy a tener una tendencia a estar más atrasado. O otro medio centro que te dice, no, yo es que tengo tendencia a ir más hacia adelante y me cuesta volver. Entonces al final te voy a dejar vendido atrás, porque me voy a quedar como si fuera un falso 10 o un 10, un volante por ahí perdido y no repliego. Eso hay que saberlo. Ahí es donde iba yo cuando decía que los sistemas es como se interrelacionan los jugadores, porque cada uno va a tener unas características distintas. Entonces, con unos jugadores de tu propio equipo, por lo que decía Esteban, pues vas a poder jugar con una formación y un sistema, y a lo mejor si esos jugadores la semana siguiente no dispones de los mismos, porque hay uno que está lesionado o lo que sea, a lo mejor eso te hace que cambies la formación y el sistema, la forma de interrelacionarse, por las características que tienen. O también por el rival al que te vayas a enfrentar. Porque aunque lo primero sea nuestro equipo, pero a lo mejor resulta que el rival también tiene sus características y te interesa más cerrar una banda o te interesa más atacar por un espacio o por otro. Yo puede ser, si podéis echarle un ojo, imagino que pues no lo seguiréis porque no es un equipo tal. Yo pues soy de Vigo y soy del Celta. Y es un equipo que este año está sufriendo mucho, lo está pasando muy mal, pero es un equipo que desde que llegó este entrenador, Óscar García Junyent, tiene una variedad de sistemas y de adaptarse a las condiciones de los jugadores absolutamente brutal. Y le da igual salir 4-3-3 que 4-4-2, que 5-3-2, que 3-5-2, le da igual. Simplemente dice, voy a jugar con estos jugadores, sé que este jugador tiene estas características, entonces lo adapto así. ¿Y cambio el sistema? Pues porque este jugador me obliga a cambiarlo, lo cambio, no pasa nada. Y tiene una variedad de recursos realmente interesante porque los jugadores que tiene, cierto es que también tienen calidad, son buenos jugadores a pesar del año que están haciendo. Y es curioso. Él, por ejemplo, ya te digo, incluso dentro del propio partido, otro día contra el Barça lo hizo, cambia el sistema y puede pasar a jugar, simplemente hace un cambio y ese cambio modifica toda la estructura y lo hace muy a menudo, de pasar sobre todo con 5 defensas, a él le gusta jugar con 5 defensas y pasar a 4 en el minuto 70 a lo mejor o cuando sea el primer cambio, sin problema ninguno. Y en función de eso, de los jugadores que va a poner. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Hola. Hola, Javi, sí. Sí, Javi, se te escucha, Sí, se te ve bien. Javi, escuchaba, ¿eh? Sí, se escucha, se escucha. Bueno, se quedaron todos mudos. Así que, es muy interesante. Así que, pero bueno, lo que veo es que seguimos hablando de fútbol y que más allá de que cada uno pone los términos y las cosas, generalmente se habla muy parecido, muy de lo mismo. Después cada uno le pone, lo cierra como le parece, ¿no? O sea, cuando hablamos de modelo, la idea que termina siendo lo importante, no, a veces se lleva a cabo, a veces no, pero la idea es ese, el romanticismo que tenemos cada uno adentro de lo que es el fútbol. Esa es mi idea. Sí, Lo claro. que yo románticamente veo del fútbol es mi idea. Esteban, vos sos de Bahía Blanca, no sé de qué club, qué esto, aquello. Yo soy hincha de Huracán, que el mejor equipo que yo vi es el de Ángel Capa, que es de Bahía Blanca. Ese es el romanticismo total del fútbol. Y bueno, pero lo que pasa es que después, a los que nos gusta, por empezar, yo soy fanático de Menotti, tuve a Enrique Fernández de técnico en Olimpo cuando estaba ahí, o sea, mi bajada de línea es esa, o sea, y mi filosofía de juego es atacar, brindar un buen espectáculo para que la gente vaya, no para que se quede en la casa. O sea, honestamente, yo ahora acá en Bahía
quiero ir a ver, no voy a ver partido de fútbol de primera, porque ¿qué voy a ir a ver? Que el central la agarre y se la tire al 9 y que el otro, o sea, no me gusta, no es mi filosofía. Y bueno, y el Huracán, lo que sí, yo como gustoso del buen fútbol, para mí Huracán fue el campeón. Encima se lo robaron, ¿no? Pero bueno, Totalmente. no El fue esa robo más parte. grande que hubo en la historia del fútbol, pero bueno. Y Claro, pero a fíjate los que es el día de hoy que todos hablan de Huracán del 2009 y no hablan del campeón. y bueno, pero yo les pregunto a ellos, si Barcelona no hubiera salido campeón con Iniesta, Xavi, ¿era un gran equipo o no era un gran equipo? Y fue un gran equipo. Y les encantaba verlo jugar. Yo pago la entrada para ir a ver. Pero bueno, yo soy medio romántico. Y Tato creo que también, y todos los que estamos acá también. Sí, sí, totalmente. Vos, Abel, no podés porque sos joven y tenés mucho terreno por delante. Y donde perdés 3 partidos te echan. Sí, hoy en día el fútbol funciona feo, pero sí. Sí, porque hay mucha presión, Mm. por lo menos acá en Argentina. Y debe ser en todos lados igual. Yo, por ejemplo, había un concepto ahí que no me acababa de convencer y el otro día escuché una explicación fenomenal que es el concepto de entrenador resultadista, que normalmente es como algo peyorativo, algo negativo que se dice de alguien, de este es un entrenador que es antifútbol y es resultadista, y bueno, no es incompatible. Yo creo que todos los entrenadores somos resultadistas. El que no lo sea, pues no es entrenador. Todos queremos ganar. Es decir, ¿quién no quiere ganar? Luego, pues hay cosas más lícitas, menos lícitas, más bonitas y más feas, pero todos somos resultadistas. Entonces, bueno. Sí, lo que pasa que... Algo que sí son infantiles y que vos decís, bueno, tengo otras prioridades, pero Sí, así sí. todo, Claro. siempre si ganamos estamos mejor. Claro. Pero te puedo sacar un poco del tema y preguntarte del fútbol de Kenia, ¿cómo Sí. es dirigir en aquellos lugares? Bueno, yo tengo suerte porque realmente yo el equipo en el que estoy hay como dos vertientes, ¿no? Una vertiente que es la que, pues, niños que pagan y vienen a jugar, ahí hay muchos niveles, y niños que nosotros seleccionamos y hacemos un equipo, pues, lo mejor posible para competir al máximo nivel y que salgan, pues, profesionales o selección o demás. Tengo suerte porque tanto unos como otros son muy agradecidos y en nivel de entrenamiento yo, por ejemplo, no me había encontrado nunca tanta facilidad para entrenar. Niños que tú les dices esto es así por esto y por esto, y se lo dices mal a propósito y él te va a decir, oye, pero yo no dijiste el otro día que era así. Bien, estás atento, es decir, tienes razón, es decir, son niños aplicados que les gusta y demás. ¿Cómo es entrenar? Kenia es un país que hay mucho cambio cultural, hay niños, la mayoría de la población que tiene dinero es hindú, mucha población inglesa, americana, porque bueno, fue colonia inglesa Kenia, y claro, por ahí tiran más hacia deportes como el cricket o como el hockey hierba, entonces esa población no juega al fútbol normalmente, y el que juega al fútbol es el keniata. ¿Qué pasa? Que el que es keniata, normalmente la mayoría de la población es pobre, muy pobre. Entonces, en la liga profesional no hay dinero, no hay sponsors, porque la gente de dinero pone dinero en el hockey hierba o en el cricket. Entonces, ¿qué nos encontramos en la primera división? Por ejemplo, que pues, coincidí con varios jugadores y entrenadores y demás. Pagan muy mal, entonces eso implica que los jugadores no cobran. Los jugadores que no cobran, pues a veces incluso abandonan el barco. Me prometiste 300 euros al mes y solo cobré el primer mes, llevamos 6, yo no juego más. Y se van. Si eres un equipo más o menos solvente y puedes prometer pagas lo que prometiste, se puede mantener y haces un buen bloque, pero lo que sí hay es, en lo que son los periodos de vacaciones a mitad de temporada, mucho cambio de jugadores. Equipos que se van 6 y llegan 6. Y eso es inviable prácticamente en cualquier equipo del mundo, o en cualquier liga, y menos en una profesional. Porque al final los 2 primeros de la Liga de Kenia se van a la Champions africana, que bueno, es Copa de Campeones. Y a nivel de fútbol, precisamente por eso mismo, es muy difícil armar algo sólido. Es muy difícil
que tus jugadores acaben cogiendo una idea porque sabes que dentro de 3 meses vas a tener 6 nuevos. Y a lo mejor se te va el que menos te lo esperas, porque simplemente otro le ofrece 100 euros más aunque después no se los paguen. Entonces tenían esos problemas. Y luego el jugador keniata en sí, muchos problemas tácticos, muchísimos, muchos problemas de concepto de base, por el simple hecho de que no hay una estructura de entrenamientos de base, no hay clubes de base. Entonces, y los que hay academias y demás de exjugadores que ayudan a los niños como una labor social a jugar, pero les ayudan a jugar, no les ayudan, no les enseñan movimientos, no les enseñan el juego. Entonces, cuando llegan a ser profesionales, muchos muy jóvenes, con 17 años, 16, están en primera división, son buenos, son físicamente muy buenos físicamente, son jugadores de prácticamente en España pues serían segunda división o primera físicamente, técnicamente muy hábiles con el balón, son capaces de hacer muchas virguerías y manejan bien. El problema es el resto, tácticamente, no saben hacer desdoblamientos, no saben hacer coberturas, no saben hacer cosas que nosotros, un chaval de 14, 15 años que haya entrenado 6, 7, las sabe hacer o al menos las entiende, allí no las saben. Y bueno, al final el fútbol se vuelve caótico. Muchas situaciones de contragolpe, contragolpe, contragolpe hasta que el balón sale fuera. Muchas situaciones también de juego muy parado, se interrumpe mucho, porque precisamente ese poderío físico que tienen les provoca y que tácticamente no saben medir, hacer entradas fuera de tiempo o llegar tarde o pegar patadas. Voy a hacer un despeje y le doy una patada al aire y el jugador se queda tumbado y hay falta. Muchas situaciones así se dan. Un juego muy interrumpido y muy caótico. O sea, no hay gente que haga un proyecto serio, es inviable un proyecto, decís, hago un equipo de trabajo y hago un proyecto a 10 años para formar jugadores desde chicos y potenciar eso, no es imposible allá por un tema económico. Que va todo lo contrario. Yo creo que allí llegar a primera división, si tienes no mucho dinero, algo de dinero, es sencillo. Primero porque si tú armas un equipo ahora desde cero, puedes entrar fácilmente en la tercera división o en la cuarta. Y como los jugadores allí cobran nada, muchas veces incluso puedes hacer un equipo a 0 euros. Es decir, tú puedes armar un equipo de que le dices a los jugadores, vais a cobrar 50 euros al mes y te van a venir por el simple hecho de que si se los prometes, se los das y te haces una fama de que por lo menos pagas, te van a querer ir. Después el mercado es muy grande. Allí toda la población keniata prácticamente juega al fútbol, la población pobre. Eso te da un abanico de gente inmenso. Kenia es un país de 50 millones de habitantes. Hay mucha gente, es decir, hay mercado. Y claro, hay muchos jugadores. Nosotros, por ejemplo, yo tenía un chico que yo lo fiché para el equipo sub-19 y lo fiché porque jugaba en la sexta división y yo lo fiché pensando que tenía 18 años y tenía 14. Es decir, que aún era 3 categorías por debajo. Hay cosas que, bueno, son a veces un poco sin sentido, pero armar un equipo de cero y llevarlo a la primera división es o sería sencillo, vamos, si hubiese alguien que llevase el proyecto a cabo. Y establecerse allí como un campeón, un equipo que bueno, que gana títulos o que es potencial, pues yo creo que en cuestión de 5 años, 6 lo podrías hacer, sobre todo si eso a nivel de juego y demás mantienes una base. Sería sencillo. ¿Cuántos hay en primera? Jugando en la primera división. En primera división hay 18 equipos. Perdón, había 16 este año, pero a uno lo echaron nada más empezar la competición por tema administrativo de impagos. Finalmente fueron 15, sí. Pero bueno, Kenia es un país que tiene 7 ligas profesionales, 7 divisiones, que no las tenemos yo creo que en España. Entonces, bueno, hay bastante guerra por subir. Y bueno, luego también, que esto no es muy de decir porque no es de agrado de escuchar, pero sí es cierto que hay bastante corrupción a nivel federativo. Hay bastantes problemas de que, bueno, gente que se lleva dinero, gente que no paga lo que debe, bueno, estas cosas. El mundo es así. ¿Perdón? Todo el mundo.
Sí, pero bueno, en Argentina y en España por lo menos sabemos que lo hacen, pero no tenemos pruebas. Allí pues es mucho más fácil conseguir pruebas, ¿no? Si alguien deja de pagar y de repente aparece con un Porsche en medio de Kenia, bueno, pues podemos intuirlos. Ahí pasan cosas feas en ese sentido. Oye, Sí. perdonadme, tío, que me han hecho una llamada y es que no. ¿Sabéis si de alguna manera se puede desconectar el teléfono? ¿El fijo? No, el teléfono. Yo es que estoy con el móvil. Entonces, Ah, ya me ha pasado un par de veces en otras charlas y hoy, de a lo mejor estar hablando yo y que te llaman por teléfono y se corta todo esto del Zoom. No sé por qué, pero aunque bueno, retrase la llamada ya dejo de escuchar, dejan de escucharme no, y no sé si se puede desconectar el teléfono de alguna manera en los Android. no tengo ni idea. No, por favor. Javi, Javi, Dime, Manuel, dime. ¿estás con el wifi? No, estoy con el 4G. Pero con el wifi no me va bien. Ya. Con wifi sí podrías hacerlo, ponerlo en modo avión, volver a conectarte al wifi y así no te entrarían las llamadas. Pero con los datos ya es complicado. ¿El modo avión Podría funciona en el wifi? bloquear las llamadas entrantes. El modo avión funciona con el wifi, sí. Vale. Vale, pues muchas gracias, Manuel, lo miraré. Venga, que a nosotros nos ha pasado también con las entrevistas en la página, al entrevistado, como le hagan una llamada, lo joden. Entonces lo hacemos así. Es que me da coraje, tío, porque parece que como que hago la pregunta y después paso del tema. Y es que 2 veces me llaman. La primera la he cortado, la segunda. Y esto está al vivo en Facebook, esto lo va a ver medio mundo. Javi. Para que tú veas, para que tú veas. Pues era jefe, tío. ¿Cómo vamos? Pues como veréis, yo estoy bien aquí. La verdad, la charla es agradable la charla. Hasta ahora ya cervecita, tío. Abel, te pregunto. Sí. Cuando conformás el plantel, ¿vos tenés 2 jugadores por puesto? Si puedo, sí. Aunque no me gustan, soy más de... me gusta más si pudiera elegir, sobre todo a nivel senior o a nivel profesional, plantillas tirando más a cortas, por lo tanto no serían 2 por puesto, plantillas a lo mejor de 18, 19 jugadores y completar con jugadores del filial. ¿Por qué? Porque prefiero tener jugadores que jueguen más minutos y repartan, vamos a decir, felicidad y de que estén todos contentos porque juegan más o menos bastante tiempo, y que esos jugadores de filial, pues en caso de que haya pues algún periodo de lesiones y demás, puedan ayudar. Polivalencia. Perfecto. También, ¿no? Y claro, eso implica que habría jugadores que necesitarían polivalencia en varios puestos. Eso te iba a decir, o sea, buscar jugadores que sean polifuncionales. Sí. Sobre todo yo creo que es más fácil en posiciones centrales, ¿no? Mediocampo o delanteros, a lo mejor con jugadores de banda, suele ser más fácil adaptar. ¿Te molesta mucho jugar con 2 centrales que uno no sea zurdo? No, siempre y cuando a los jugadores tampoco les moleste o no les sea demasiado incómodo. A mí no me molesta. De hecho, me pasó de jugar con el lateral derecho, o sea, el lateral izquierdo diestro también. Y bueno, pues si es lo que hay que adaptarse y hay que buscar soluciones. Pero sí, me pasó de que el único zurdo era el lateral izquierdo. Sí, lo más probable es que un derecho sí. juegue, sí, Sí, a la sí. izquierda. El central cuando no es zurdo se complica. Pero A mí me da mucha tranquilidad tener un central zurdo. sí, pero hay pocos. Es una posición que yo creo que para los zurdos es una posición de futuro, porque hay muy pocos centrales zurdos. Ya Sí, empieza a haber correcto. pocos centrales.
Sí, Manuel. Yo tengo un lindo problema este año con los zurdos. Tengo 6, 2 laterales, 2 extremos y 2 volantes internos. No hay problema, ninguno de los zurdos siempre son los mejores. Ponelo Claro, a todos somos- adentro. Yo estoy Claro. súper contento porque soy zurdo y yo Claro. siempre soy el que digo de todos los zurdos que tenga, si puedo ponerlos, los pongo. Claro, claro, los zurdos siempre adentro. El problema es que a los 6 no los voy a poder poner este año, a la vez. Yo también soy zurdo, así que ténganme en cuenta al armar el equipo. Está todo. Para la sub-13 mía sirve. Sub 15 paso mejor, sub 13 no me da. Ajá. Sí, sobre todo defensores zurdos. Lo que pasa es que cuando llegan los chiquititos al club de 6 años, 7 y zurdos, y todos uno los tira ya de volante, de gambeteadores. Sí. Pero bueno, pero después algunos recuperás también. Algunos van para atrás. Pero sí, escasean. Es que Mira, yo Tato lo- debe saber, ¿viste? En Buenos Aires cuando te llaman y te piden laterales, zurdos, todos los clubes. Yo estuve haciendo un curso con muchos, había mucha gente, pero había varios sudamericanos y había un chico argentino que estaba en Palestino y él decía que ahí en Argentina están teniendo un problema ahora con los defensores en general, que todo el mundo es extremo, todo el mundo es delantero y todo el mundo es volante ofensivo y que no hay laterales y que no hay centrales y que los equipos se pelean por los jugadores. No sé hasta qué nivel puede ser esto. Yo en los últimos 3 años, ya 4 jugadores zurdos delanteros los transformé en 3, en lateral izquierdo. Y están súper agradecidos, porque aparte, cuando juegan conmigo, como a mí me gusta atacar con los laterales, es convencerlos de que tienen que marcar, cómo marcar, enseñarles eso y darles la libertad de que sigan atacando. Entonces, felices de la vida, felices de la vida. Y los hago, a veces los pongo de 3, a veces de extremo izquierdo, o a veces si juego con 3 de punta va bien de puntero, depende cómo forme el equipo, pero y felices de la vida, y al principio medio como que me miran raro, y después cuando terminan viendo cómo pueden desarrollarse, felices de la vida los chicos cuando la entienden. Es que el mejor puesto en los últimos 10, 12 años es el de lateral. Si podés atacar, hacer goles, tirar centro, todo. El mejor puesto es. Lo que pasa es que antes hubo una época, sobre todo en los años 90, que se hacía mucho lo del jugador que no sé dónde ponerlo, pues lo pongo en el lateral. Sobre todo en categorías de base marcó a muchos niños para mal. Y niños que a lo mejor tenían capacidades pues para jugar, yo que sé, de delantero, algo diferente, y como no sabías bien dónde ponerlo, porque a lo mejor no era muy goleador, y tampoco era muy rápido, y tampoco era muy técnico, pues lo pones de lateral. Y eso pues hizo algo más negativo de la posición, cuando no lo es realmente. Yo creo que es de las más importantes. Y más en el fútbol del futuro y ya en el presente. Sí, yo por suerte tengo ahora estamos todos frenados, ¿no? Pero había arrancado la pretemporada y tenía como 6, 7 zurdos en un plantel que llegué a tener 30, tenía que cerrar la lista de 25 yo y no llegamos ni a cerrar la lista porque frenaron todo. Pero tenía 6, 7 zurdos, así estaba feliz de la vida. A mí me encanta tener jugadores zurdos. De hecho, había empezado a trabajar con 3 en el fondo, cuando yo generalmente juego con 4 porque me gusta atacar con los 2 laterales, pero uno de estos 3 centrales era zurdo y pasaba muy bien al ataque, entonces estaba trabajando de atacar también con este lateral zurdo, jugando con 3 en el fondo, y atacar con él también, lo cual se me complicaba cuando perdía la pelota el repliegue defensivo, cómo cuidarme eso, pero lo venía trabajando porque tenía jugadores con una condición de ataque muy buena, entonces era mandar todo para adelante. Sí, bueno, lo hizo mucho el Sheffield, ¿no? Este año, que fue así un poquito el equipo revelación en la Premier, que jugaba con línea de 3 y los 2 centrales exteriores, el derecho y el izquierdo, el del centro no, doblaban a los que eran carrileros y se daban situaciones realmente raras e inesperadas. Y sí, bueno, el fútbol evoluciona. ¿Y por qué no? Claro. Ocupar espacios.
Si Claro, se me fue, Sí. tengo 3 defensores, 3 centrales, pero se me fue uno, tengo que ver quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y la pregunta más importante para mí, que muchos no la hablan, es el para qué. Cuando uno le enseña para qué hacer cada cosa, ahí sacas ventaja. Porque el qué, cómo, cuándo, dónde, todo eso lo explicamos todo. Pero a veces el por qué, pero sobre todo el para qué hay que hacer tal cosa, ahí es donde los chicos cuando entienden el para qué, a mi entender, se transforman en jugadores inteligentes, en que entiendan para qué hago esto, para qué puedo hacer esto, para qué debería hacer esto. Ese para qué me parece fundamental a mí. Sí, sí. Y con los trabajos, con los entrenamientos, ahí es donde sale para qué. O sea, en cada trabajo de entrenamiento se va marcando el para qué. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, es lo interesante de esto, ¿no? Del arte de entrenar, sí. De entrenar, de formar y sobre todo transformar. Porque formar, sí, bárbaro, pero de la formación a la transformación de esos pequeños jugadores en grandes jugadores, creo que ahí está la clave, o por lo menos Sí. gran desafío trabajando con juveniles, ¿no? Transformarlos. Creo Sí. que ahí está, por lo menos es mi ambición. Pero bueno, dejarlos jugar mucho, que jueguen suelto. Que se desarrollen por ellos mismos y que también descubran ellos mismos jugando. Sí. Sí. O sea, que yo ser guía de ellos y de ellos se expresan. No, eso está claro, debemos dejar que ellos se expresen. Hay veces que llevamos a los chavales como si fueran como un perro, ¿no? La PlayStation. Un collar aquí y le tiramos en vez de dejarlo que se desarrolle y se equivoque. Sí. Y trabajar desde el error, ¿no? Y desde el regate, que aprendan sobre todo de pequeños a regatear, que hoy en día no regatea nadie. Salía el otro día un dato que el jugador que más regates hizo de la liga, bueno, obviamente en España era Messi, pero luego el segundo le quitaba como 50 o 60 regates y había regateado en toda la liga 40 veces y dices, no puede ser eso, no puede ser. Y en el último mundial, no sé, los mano a mano no ganaba nadie, o sea, ¿cuántos jugadores se equilibraban? Poquitos, nada. Es que sí, el dribbling es otro tema que el trabajar uno contra uno, 2 contra 2, se está perdiendo, me parece. Ya no hay esto, esa viveza de jugar el uno contra uno y animarse. A mí cuando yo lo veo, por ejemplo, a Neymar, él tiene 2 y encara a los 2. Y para mí, Neymar es superioridad numérica, aunque te le pongas 2 jugadores adelante, él es superioridad numérica por la calidad que tiene. Entonces me encantan los jugadores cuando se animan a ir hacia adelante y querer eludir y querer llegar, pero se está perdiendo. Lamentablemente eso no se ve tanto ya. Y cada vez menos también, porque al final todos los entrenadores que estamos en la base también es culpa nuestra, que cada vez que un niño que tiene 12 años intenta regatear y pierde el balón, pues ¿por qué eso no? Porque estaba aquel solo, porque déjalo que se caiga y que tropiece y que se la quiten y que vuelva por ella. Si es que es lo que tiene que hacer. Eso y que solos. Claro, solos se van dando cuenta. Y que para mí también es algo fundamental y que se perdió ya del todo y no va a volver, es la calle. No sé, depende. No, sí. Hay sitios en los que obviamente todavía se sigue manteniendo por suerte, pero es algo que tiende a desaparecer y va a desaparecer pronto y al fútbol le va a hacer mucho daño, mucho daño. Fíjate que en Alemania cómo quieren transformar el fútbol de base y llevarlo a ser algo más callejero, más de potrero y suspender categorías infantiles hasta juveniles. No sé bien cómo es, pero para que no jueguen por puntos, que jueguen más a lo que era la calle, para ver si pueden sacarle esos mecanismos automatizados que tienen y transformarlos en algo más esa cosa que hay de, no sé,
es un sentimiento diferente jugar en las calles. Yo cuando era chico jugaba en una plaza que estaban las piedritas esas de ladrillo partido que te marcaban para que queden coloradas y jugábamos ahí arriba. La pelota picaba, saltaba para un lado, para otro. Entonces, en aquella época aprendíamos a jugar contra los que nos pongan adelante. Y hoy, lamentablemente, por temas de seguridad, de espacio y todo, no, por lo menos acá en Argentina se complica cada vez más. Si bien todavía existen, pero se complica cada vez más. Ustedes ahí tienen playas muy bonitas, ¿no? Sí, algunas sí. En los últimos 20 años, Waldo, y muchachos ahí, ¿cuántos viste que el papá jugaba a las cabezas con el nene? Pocos. Lo han prohibido allá en España. Hace Ahora 30 años. ahora mismo está prohibido. Ahora mismo Tato se ríe. Hace 50 años atrás, 55, estábamos todo el día con el viejo en la playa con las cabezas. Por eso no hay cabeceadores y lo tenemos que hacer ahora en los clubes. No, pero a ver, en las playas yo me acuerdo estaban los balnearios, las líneas de carpas en los balnearios y jugar con una pelota de carpa a carpa, enfrentado cuando no había gente en los pasillos, con la pelota de goma y jugar a la cabeza. Y eso no se ve más. No se ve más. Por eso ahora en la formación tenés que trabajarlo. Cuando llega al club hay que enseñar a cabecear también. Y antes ya venían, ya cabeceaban. Sí. Al margen de que hay países que no está prohibido, ¿no? De 14 años para abajo no pueden cabecear en los entrenamientos. En Estados Unidos no pueden cabecear. En Inglaterra creo que no. También. En Inglaterra no se empezó, ¿no? A prohibir. En Estados Unidos ahora te dejan entrenar con casco, incluso. Hasta los 12 años. Bueno. El fútbol, para mí, tiende a algo raro. A algo que no es fútbol, porque al final perdemos la calle y una de las principales cosas que nos da la calle, que es la picaresca, esa sangre viva, nos la quita el VAR. Entonces, bueno. La resolución del problema. La calle nos pone el enfrentarte a diferentes rivales, tamaños, edades, características, nos hace desarrollar esa inteligencia de elegir, ¿no? De saber elegir. Sí, totalmente. Y tener que jugar en superioridad o inferioridad numérica porque yo soy mejor que mis compañeros y bueno, pues jugamos así, o meter gol entre dos piedrecitas, bueno, todo cambia, claro. Y porque el chiquitito agarraba la pelota y entraba a gambetear, pero se le venía el grandote que jugaba y ¿qué hacía el chiquitito? La alargaba porque sabía que no podía, pero después el chiquitito, cuando se le venía un chiquitito, lo gambeteaba. O sea, hasta aprendían ya de chiquitos a tomar una decisión. Sí. Y a competir, porque muchas veces se hacían equipos se juntaban 40 niños y jugaban 5 y el rey de la pista. Y como pierdas te vas y hasta dentro de 15 minutos no juegas. O sea, si no ganas, te vas y no juegas en un rato. Así que, pues, también quiero ganar. Y lo otro que yo te voy a... nosotros sabíamos jugar en el barrio 18 contra 18. Grandes chicos. No había pecheras, ¿eh? Y no te equivocabas, vos sabías quién era tu compañero. Sí. ¿Eh? O sea, y yo cuando entreno a veces les saco las pecheras, juegan sin pechera. Ustedes 5 contra estos 5. ¿Y cómo te acordabas? Vos sabías que eran 18 compañeros. Y cuando te equivocabas era porque diste mal el pase, ¿eh? No porque... Y en el colegio, cuando jugábamos en las mismas porterías 3 partidos diferentes o 4 diferentes edades, eso era una locura. Sí. Ahí tenías que regatear sí o sí a tu rival o a otro de otro equipo. Los 4 cursos en el mismo terreno de juego. No, sí, total, así era. Igual estábamos... Cuando yo iba a la primaria jugábamos todo guardapolvo blanco y había 3 partidos de fútbol. En un fútbol 5... Y vos sabías quién era tu compañero. En un fútbol 5, 30 jugando.
Sí. Tres partidos diferentes. Bueno, chicos, yo os abandono, que tengo que seguir haciendo cosas. Un placer, Abel, y a ver si nos vemos por Vigo, por Gondomar, cerca o Bayona. ¿Vale? Cuando vengas, encantado, sí. En agosto voy, o sea que si estás por ahí, nos vemos. Pues perfecto, hablamos. Venga, chicos. Chao. Chao. Que anda ahora, creo que está en Gijón, pero estuvo en Vigo. Tengo otro que está en Ferrol. Son directores técnicos de rugby. Pues yo jugué 20 años en mi familia de rugby. Pero andan por aquellos lados, tengo unas ganas de viajar. Bueno, yo también me voy despidiendo. A ver, ahí ya te contacté por LinkedIn, así que si después me aceptás para si estamos en contacto. Claro. Esteban, yo soy nacido en Mar del Plata, viví en Buenos Aires y ahora estoy viviendo en Santa Teresita, partido de la costa, así que si bien estamos lejos, no tanto. No, que Villamitre hemos ido hace 2 años a jugar al torneo de Santa Teresita. A la Santa Teresita Cup se hace en el club. 2004, con 2005, sí. Bueno, se hace en el club que estoy yo, en el CADU. Se hace ese torneo que es muy grande, internacional, importante. Sí. Así que si necesitas algo de esta zona. Así que bueno, me voy despidiendo y la verdad, muy buena charla. Gracias, Abel, gracias, Baldo, por invitar. A vosotros. Y bueno, gracias a todos los que están. Seguimos en contacto. Abrazo. Oye, el miércoles tenemos a Mere, ¿eh? Mere, ¿sabes quién es, no, Abel? Sí. Mere Mi paisano, ¿qué nivel? ¿Qué? Que tenemos a Mere, que el miércoles... Mi paisano. El puerto. Bueno, equipo. Lo dejamos aquí, os mando. Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Muy bien, os mando ahora, ¿vale? Un gustazo. Grandes. Abel. Gracias, Abel. Un placer, chicos. Buenísima charla. Un placer. Muy bueno, muchachos. Abrazo grande. Venga. Gracias, Abel.